Hola, ¿qué tal? Soy Bernice Kandar, creadora de Conoce mi Mundo, y hoy quiero que hablemos sobre un tema espinoso, el denominado castigo físico infantil, que debería ser llamado por su nombre, con todas las letras, que es maltrato infantil, abuso infantil, porque no hay manera de pegar a un niño sin que sea abuso, sin que sea maltrato. Siempre que pegamos a un niño, abusamos de este, lo violentamos. Entonces, quería proponerles que hagamos un ejercicio, abrir un debate sobre las circunstancias, el propósito, la intensidad con la que sería adecuado o no que tú le pegues a otro adulto o que otro adulto te pegue a ti. Preguntémonos, ¿cuántas veces te has visto en la necesidad de pegar a tu mujer, de pegarle a un empleado, a tu jefe, a una amiga, a un mesero o a una camarera porque transgredió algún límite o porque te trató mal y te hizo saltar la yugular porque agotaste todas las formas de explicar lo que necesitabas o esperabas de ellos y no no complacían tus pedidos, tus deseos, o porque estabas muy estresado, estabas muy estresada y perdiste el control? Quizás en algún momento agotaste todos los recursos para comunicarle y hacerle entender sin éxito a tu empleado que debía llegar puntualmente a la empresa. Y entonces te viste en la tesitura de recurrir a golpes, de darle una cachetada para que por fin asumiera su responsabilidad, o tal vez fue tu jefe quien lo hizo contigo. Quizás un día le pegaste a tu mujer cuando cometió la grave falta de dejar olvidada la olla encendida con el guiso en la cocina, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de todos en casa. O tal vez haya sido tú esa mujer a la que el marido le pegó. Probablemente el camarero te sirvió algo diferente a lo que tú habías ordenado del menú y por si fuera poco, cuando le reclamaste, se molestó y te contestó con una grosería. Tú habías tenido un mal día, estabas estresado, estresada, se te saltó la yugular y le diste una cachetada para que aprendiera a respetarte. O quizás eres tú, ese camarero o esa camarera que recibió el golpe por contestar mal a un cliente. Ahora reflexionemos. En cualquiera de los escenarios anteriores, en el caso del jefe que tenía que hacer reaccionar al empleado para que llegara a tiempo a la empresa, o el comensal del restaurante que le pegó al camarero porque le respondió mal, o el marido que le pegó a la mujer porque puso en peligro por un olvido la seguridad del hogar. ¿Tenían derecho de pegar? ¿Tenían razones para pegar? ¿Debían hacerlo? Seguro que no. ¿Te parecen estas conductas normales cuando se trata de un adulto? ¿Te parece que es correcto pegarle a otro adulto para solucionar alguna diferencia o para pues, hacer que el otro nos entienda o que cumpla nuestro deseo o porque perdimos la paciencia? ¿Te parece que es lo correcto? Seguramente no, ¿verdad que no? Seguramente que no cuadra eso. Seguramente te parecen conductas anormales, conductas chocantes, inadmisibles, denigrantes, anacrónicas, ilegales, violentas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué cuando se trata de niños nos parece normal pegar? ¿Por qué siempre encontramos una justificación para pegar a los niños? Cuando yo hago este ejercicio en mis talleres de crianza respetuosa, algunas personas toman la palabra y responden, por ejemplo, que a otro adulto no se le pega porque es una cuestión de respeto. Y yo les contesto, ¿es que el niño no merece respeto? Otras personas alegan que a los hijos les tenemos que educar y por eso se les pega, que a otro adulto no, porque bueno, ellos no tenemos la obligación de educarlos. A lo que yo respondo que las maestras también tienen que educar, que las profesoras, profesores tienen que educar a sus alumnos, pero no les pegan porque muy probablemente se meterían en serios problemas, ¿cierto? Otros argumentan que muchos padres y madres les pegan a sus hijos por reacción automática del maltrato recibido durante la propia infancia.
Y yo les digo que, bueno, en parte puede ser, pero no del todo, porque si vamos rascando y rascando hasta llegar al fondo del asunto, nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdadera razón por la cual le pegamos a nuestros hijos. Le pegas a tu hijo o a tu hija porque no se puede defender, no te puede devolver el golpe, como si puede hacerlo otro adulto, como lo haría el mesonero, que no te atreverías realmente a pegar porque te trató mal y te hizo saltar la yugular, como tampoco le pegarías a un empleado realmente que no te hace caso porque te pudiera denunciar y te meterías en un tremendo lío judicial, como tampoco le pegarías a tu mujer por la misma razón o a otro hombre que esté en las mismas o superiores condiciones de poder y fuerza que tú, porque te devolvería el golpe o te haría cosas peores. Ni siquiera te atreverías a pegarle a otro niño o a otra niña que no sea tu hijo o tu hija cuando te fastidia la paciencia porque sabes que te puedes meter en un problemón. Pero entonces llegas a casa estresado, con rabia, reprimida porque tuviste un mal día o porque tu jefe te trató mal. Y cuando tu hijo o tu hija se sube al sofá con los zapatos o te pide 30 veces la misma cosa, tú le pides 30 veces la misma cosa y no te hace caso. Entonces le pegas para educarlo. Además, yo sospecho que si tu hijo o tu hija fuera adolescente, sobre todo varón, ¿no? Que son más corpulentos muchas veces, con más fuerza, con tanto más fuerza que tú o más tamaño que tú, te lo pensarías 2 veces antes de darle un golpe porque te lo puede devolver con la misma fuerza, ¿no? Con el mismo impacto, con el mismo poder. En pleno siglo XXI es un anacronismo y además rocambolesco que todavía se llame castigo físico infantil, a lo que debería llamarse maltrato infantil con todas sus letras, ¿sí? No hay forma de pegar a un niño que no resulte maltrato o abuso. Siempre que se pega a un niño o a una niña es abuso y es maltrato infantil. No existe una intención, educar, corregir, hacer entender, ni existe una intensidad suavecito, duro, una palmadita sin trauma físico o un golpe con moretones o lesiones graves. No existe ni intención ni intensidad que justifique pegar o que le quite rigor a la acción de pegar a un niño. Golpear a un niño o a una niña siempre es abuso y es violencia, como lo es cuando ocurre entre adultos, como lo es cuando un marido golpea a su mujer, como lo es si un jefe le pegara al empleado, como lo es si un ciudadano le pega a otro. No se nos ocurriría pensar, por ejemplo, en una ley de protección contra la violencia hacia la mujer, donde se establezca una matización como esta, por ejemplo. Cuando el marido le pega a su mujer con la intención de educarla para que no vuelva a dejar la olla olvidada en el fuego y no le causa trauma físico, entonces es castigo corporal conyugal. Pero cuando le pega intencionalmente para maltratarla, y le causa trauma físico, entonces es abuso, maltrato o violencia basada en género. ¿A que no cuadra, verdad que no? Bueno, como tampoco hay una ley laboral que haga una matización parecida sobre los golpes que propina un jefe a un empleado. Siempre en las leyes que regulan a los adultos, pegar, golpear constituye un delito de lesión en distintas gradaciones, solamente, únicamente por el hecho de generar menoscabo a la salud mental o física del individuo. Entonces, ¿por qué cuando se trata de niños se establecen diferencias entre castigo físico infantil y maltrato infantil? Dicho todo esto, si aún nos quedaran dudas sobre el hecho de que pegar a un niño o a una niña es inadmisible bajo todo punto de vista ético, estético, moral, físico, metafísico, veamos a continuación algunas de tantísimas consecuencias devastadoras que nos han provocado nuestros padres por habernos pegado y que provocas ahora a tus hijos cuando les pegas para educar o por cualquier otra razón. En primer lugar, el llamado castigo físico, que realmente es abuso
físico infantil provoca rebeldía y conductas de riesgo. Muchos progenitores me han comentado que cuando han pegado a sus hijos, sí que logran detener la conducta no deseada en el momento, pero luego notan que se ponen mucho más agresivos o agresivas en el caso de las niñas, aumentan sus conductas disruptivas, sus rabietas, sus agresiones a otros y autoagresiones también. Por otro lado, provoca retraimiento, miedo, sumisión, indefensión aprendida. He recibido testimonios de mujeres y hombres adultos que por haber sido golpeados por sus padres y por sus madres, no se atrevieron en la infancia a confiar en ellos para pedirles ayuda cuando quedaron expuestos a hechos de abuso sexual infantil y otro tipo de abusos. Por otra parte, pegar a los niños promueve la mentira infantil. Los niños que son golpeados o que son castigados mienten porque le temen al abuso de sus padres. También provoca problemas de perversiones sexuales, el daño que se ejerce con los golpes sobre el cuerpo de un niño o de una niña que han sido ejecutados por las personas que más ama el niño y que deberían proteger al niño o a la niña, como son sus padres, se relaciona a futuro con perversiones como supeditar las relaciones sexuales a hacer daño al cuerpo del otro o a dejarnos hacer daño a nuestro propio cuerpo. Es decir, relacionamos el encuentro sexual con el dolor, con el hacernos daños en nuestros cuerpos, con la obsesión por el placer sexual también, por la anorgasmia, por la eyaculación temprana, etc. Pegar a los niños provoca tendencia a la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias como tabaco, alcohol, drogas ilegales, fármacos. Provoca insensibilidad en el propio cuerpo como mecanismo de defensa para no percibir el dolor físico y emocional del abuso, lo cual conlleva a desconectarse de sensaciones y de emociones como el hambre, el cansancio, exceso de consumos de comida, de sustancias, de sobredosis de drogas. Los niños y niñas que son golpeados aprenden que cualquiera, inclusive él o ella misma, pueden abusar de su cuerpo o que pueden dejarse abusar por aquellos que consideren más fuertes o que pueden llegar a abusar a quienes consideren más débiles. Eso es lo que les enseñamos cuando les pegamos a nuestros hijos. Provoca la normalización del abuso infantil cuando hemos sido abusados recibiendo palizas y golpes de nuestros padres, de nuestras madres, por lealtad a ellos, terminamos creyendo que el maltrato físico es algo admisible, es una herramienta admisible para educar o para vincularnos con los niños. Provoca que los hijos y que las hijas rechacen los valores familiares y abandonen tempranamente el hogar. Provoca daños en el desarrollo de la zona del cerebro que gestiona las emociones, que gestiona el estrés, condicionando caracteres explosivos, agresivos, con discapacidad para las funciones reflexivas, para la autorregulación, para el aprendizaje. ¿Has vivido o has sufrido tú alguna de las consecuencias que acabo de enumerar? Si es así, la próxima vez piénsatelo 2 veces antes de decir la famosa frase: mis padres me educaron con golpes y no estoy traumatizado o traumatizada.